Ignacio Sebastián Villalobos, que representan al Colegio Nacional Arturo Illia, Universidad Nacional de Mar del Plata, por la localidad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El profesor tutor ha sido Matías Ignacio Vivo. ¿Se puede dedicar el profesor? Vivo. Vivo. Bien, Vivo. El título de la producción es Las comunidades bolivianas en el Partido de General Pueyrredón, inmigración, trabajo y experiencia de vida desde 1960 hasta la actualidad. Posteriormente vamos a escuchar a Lucía Gavassi, a María Belén Cantú, por el Instituto San José de la ciudad de Corrientes, que estuvieron coordinados por la profesora Patricia Mijao, bien. El título de trabajo, el impacto de la crisis de 1999 en la sociedad correntina. Y luego, por la localidad de Landeta, provincia de Santa Fe, de la Escuela de Educación Técnica número 301 Mariano Moreno, van a exponer Melanie Bergamasco, Valentina Gamerro, Fernando Gómez, el trabajo Campesinos en Fuga, el éxodo rural de la periodo 1990-2010, y que estuvieron coordinados por la profesora Alejandra Lemos. Entonces, invitamos al grupo de Mar del Plata, a Patricio y a Ignacio. Bueno, nosotros somos los alumnos del Colegio Nacional Dr. Arturo Humberto Illia, de la Universidad del Colegio. Mi nombre es Patricio Hernán Menero y mi compañero y amigo Ignacio Villalobos. Y bueno, nosotros vamos a hablar de las migraciones de bolivianos al Partido General Pueyrredón, su incorporación al mundo laboral y su actualidad desde su llegada más importante, o la que más nos gusta destacar por lo investigado, desde 1960. Bueno, empezamos con los objetivos de la investigación. La verdad es que empezamos con objetivos bastante diferentes al resultado final, porque si bien la idea básica era la investigación sobre la incorporación en el mundo laboral, empezamos con un preconcepto de que se establece la sociedad, que es de que hay bolivianos del tablón, como dice Susana Sansone, que son los que trabajan en la urbanización, bolivianos de la esquina, que son los que trabajan en verdulerías, y también en el municipio nuestro, sobre todo en la zona de Batán, hay un tercer preconcepto boliviano, que es el boliviano quintero, que es el que trabaja en las quintas, porque es donde se sabe que hay más residentes de esta nacionalidad trabajando. Y nosotros fuimos con el preconcepto ese, vamos a encontrarnos con bolivianos que trabajan en quintas seguramente. Era lo más esperable por nuestros datos. Lo que mi hipótesis era, vamos a entrevistar y seguramente nos van a decir la mayoría que están ahí. Bueno, el trabajo terminó derivando en, sobre todo, los trabajos de urbanismo que realizan, sobre todo la construcción, porque la verdad los entrevistados todos trabajaban de construcción, porque bueno, los dos que trabajaban y bueno, para empezar, ahora quiero decir que la historia la queríamos reconstruir por medio de las voces de ellos, queríamos recuperar esas voces que se perdieron, porque lamentablemente los preconceptos se pierden esas voces.
nos dimos cuenta de eso y nos pareció muy lamentable. Bueno, yendo ahora hacia lo siguiente, que es el método de investigación, nosotros nos basamos en fuentes de carácter oral y también de textual. Queríamos hacer una investigación cualitativa, no cuantitativa. Nos parecía más importante lo mismo de las voces. Queríamos recuperar experiencia de vida, sobre todo. No queríamos decir, acá hay tantos, entonces ya está. Y trabajan de esto la mayoría. Queríamos acercarnos más a ellos. Por eso también queremos agradecer al Centro de Residentes Bolivianos de allá, que la verdad nos trataron muy bien, nos dieron las entrevistas, la verdad muy buena onda la gente. Bueno, los datos estadísticos. Acá hay que resaltar bastante cosas, ¿no? Bueno, la cantidad de estos son todos los datos de Argentina, cómo fueron creciendo la cantidad de residentes bolivianos de a partir de 1980. Pero lo que es llamativo es que, por ejemplo, en el último censo de 2010, en el municipio de General Cordón censaron 2.436 residentes bolivianos. Y después, una investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata dijo que hay alrededor de 20.000. ¿Y a qué se debía esta diferencia con el censo? Se debía a la... Primero, hay dos motivos, vamos a hablar bien. Tenemos el motivo que es más importante, que es una falta de eficacia del censo en las zonas rurales, por lo cual es entendible que el número no sea exacto. Pero después tenemos el motivo de que hay muchos residentes bolivianos que o no dicen ser bolivianos o se van del censo, durante el censo no están en la ciudad, por la discriminación que hay. Es terrible, la verdad, en nuestra ciudad, la discriminación que hay. Después vamos a retomar más adelante, pero al respecto de los residentes bolivianos hay mucha discriminación. También nos llamó la atención eso cuando empezamos a investigar y todo. Me parece terrible. Bueno, el contexto económico. No, te equivocaste de contexto económico. Bueno, ahora sí, hablando ya más de lo que hablamos tal vez en el informe. Nosotros empezamos a investigar la realidad cómo era Bolivia, por qué se vinieron. Era la pregunta, ¿por qué vienen de Bolivia y por qué vienen a Argentina? Analizando el contexto económico es entendible saber por qué pasó esto. Porque Bolivia durante el siglo XX tiene tres grandes crisis. La guerra con el Paraguay produce una crisis importantísima, también además produce quiebres sociales que va a terminar, cuando sea en el territorio y todo, va a terminar teniendo que pagar deuda y todo eso, y va a hacer que la sociedad empiece a mirar en esa época. Pero la crisis acá, la de nacionalización de las minas, que fue cuando sube el nacionalismo populista en Bolivia, produce la gran ola migratoria que va a terminar culminando cuando el gobierno de facto que hay en Bolivia tenga la hiperinflación y sea la mayor ola migratoria. Pero nos centramos en los 60 porque primero la credibilidad era la que, con las entrevistas que teníamos y los datos, más nos parecía, y además nos parece un contexto interesante porque vinieron a Argentina también tiene ahí algo en contexto más de progreso. Estábamos en una época que se usaba, ¿qué estaba? ¿Frondizi? Sí, Frondizi. Estaba Frondizi, estaba ella con el desarrollismo y también había un auge económico un poco más importante, por eso también es un motivo por el que vinieron. Bueno, el caso puntual del municipio de General Cordón es que durante estos tiempos, primero durante la guerra del Chaco, ya estaba empezando a dejar de ser el balneario aristocrático, que fue porque se empezó la industrialización por sustitución de importación, y que va a terminar de perder ese estatus de balneario aristocrático cuando venga el turismo sindical, que fue auspiciado por Perón. Después, el contexto va a cambiar cuando llegue, ya más adelante, después del desarrollismo y todo, va a mantenerse la industrialización, y cuando llega acá la época de alto endeudamiento en Bolivia, que ya estábamos en la dictadura nosotros, sucede algo que también es curioso, porque hay menos trabajo disponible en la área de Mar del Plata. Entonces muchos bolivianos que vienen con la esperanza de conseguir trabajo hasta acá no consiguen, la verdad. Por eso no consideramos que sean movimientos inmigratorios sino migratorios, porque además
muchos no vienen a instalarse. Igual eso va a explicar ahora más mi compañero, que sea la palabra. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Ahora voy a proceder a nombrar el contexto social pre-migratorio, que decimos dividirlo así. O tranquilamente podríamos dividir el contexto social de los bolivianos en Argentina, pero en realidad hay algo detrás de eso, porque no solamente se puede ir por causas sociales, por causas económicas digo, sino que hay una causa social detrás de todo eso. Por lo tanto, dividimos entre el contexto pre-migratorio, que sería la etapa cuando están en Bolivia, y post-migratorio, que sería cuando llegan a Argentina, que incluye todo su trayecto y su estadía final. Bueno, desde el contexto social pre-migratorio podemos citar a Rogelio Córdoba, que puede decir, comparado con antes, qué tanto había podido cambiar Bolivia, mencionando cosas básicas como que había gas, había luz, agua corriente, que uno se pone a pensar a mitad del siglo XX qué tanto realmente pueden ser las cosas en un país donde carece todo eso. Bolivia, que tiene una de las mayores reservas de gas, ¿cómo puede ser que sus ciudades no tuvieran? Por lo tanto, con eso nos dimos un pantallazo de qué tan seria podía ser la situación allá. Las posibilidades laborales también eran ínfimas y por lo tanto decidieron recurrir a cualquier recurso disponible para poder ingresar a Argentina. Nosotros tenemos absolutamente cualquier, por suerte, digo de vuelta, tenemos desde los entrevistados alguien que inmigró ilegalmente, que después lo voy a citar más adelante, que alguien que inmigró por la causa de las empresas constructoras, que de las obras públicas, cuando hicieron un túnel cerca de las montañas en Salta. Y ahora pasamos con el contexto social post-migratorio, que bueno, una vez en Argentina, principalmente una vez en Argentina, que voy a explicar más tarde con el trayecto, en Buenos Aires principalmente, sufrieron una gran discriminación por, bueno, adivinen, ser bolivianos. Además de vivir en las zonas aledañas a la Gran Buenos Aires, se podría decir, con trabajos pésimos, con trabajo que no se puede decir que es un trabajo directamente, pidiendo con lo que se puede, y podemos plantear a Jorge Pino Andrade que una vez que llegan a Mar del Plata, debido a que la situación en Buenos Aires era exasperante y si bien había bastante trabajo, ellos necesitaban un poco más de paz, según lo que nos decían. Y a la vez que llegan a Mar del Plata, si bien no se encontraba tanto trabajo y las pagas no eran mejores, ambos entrevistados nos podían decir que notaron por algún motivo una mejoría en algún momento. Y ahí sí citamos a Jorge Pino Andrade, que fue nuestro entrevistado que trabajó en la construcción, junto con Rogelio Córdoba, que al principio no trabajó en la construcción, pero ahora estaba acá. Y se realizaron montones de obras que siguen perdurando hasta ahora. La cárcel de Batán, el estadio mundialista, pavimentado de numerosas calles y avenidas. Por lo tanto, por eso nos podemos dar cuenta de que ellos apuntaban a un avance social, de poder salir del estancamiento en el que estaban. Bueno, comenzando con el trayecto que podían llegar a tener, la mayoría de los inmigrantes inmigraban sin diferenciar de los que inmigraban legal o ilegalmente, se ubicaban principalmente en la provincia de Salta o Jujuy. Después realizaban un trayecto hasta las provincias más centrales, como podían ser Córdoba o Santiago del Estero, donde ahí se produce un quiebre. Parte de la población sigue viaje y otra decide establecerse en esas provincias o provincias aledañas. Siguiendo con el grupo que se transporta hacia Buenos Aires, principalmente Buenos Aires o lugares como Entre Ríos o incluso Santa Fe, podemos ubicar, especialmente en Buenos Aires, se establecían en lo que se denomina conurbano, en las villas de emergencia. A lo sumo, si podrían conseguir el suficiente dinero, podrían comprar un terreno, pero los casos son muy contados. Y después de ahí se produce otro quiebre de migración, que es decir, transportar a Mar del Plata. Es ahí donde cito de memoria una frase de Rogelio Córdoba, que nos muestra un
decía: paisano que me encontraba me lo llevaba a mi casa, le daba de comer, lo bañaba y lo dejaba dormir, y más tarde me enteraba de que en realidad era cogénico. Con eso nos damos cuenta de que buscaban, en una desesperación de encontrar a alguien más, que no sea de su familia, a alguien más, buscaban una similitud, alguien de sus pajes. Pagos. Y de ahí es como nace el Centro de Residentes Bolivianos de Mar del Plata, del doctor Pedro Murillo, como una forma de intentar encontrarse. Simplemente nace con eso, de intentar encontrarse. Y no tardaron mucho en encontrar las primeras trabas. Tenían que hacer típico papeleo, burocracia. La cuestión es que tardaron varios meses después de haberlo fundado para poder hacerlo legal. Ahora, bueno, con esto más o menos podemos cerrar, como para resumir más o menos la experiencia social. Lo que buscaban los bolivianos, primero al venir, era una escapatoria de la situación en Bolivia. Al encontrarse acá, al encontrar que pueden mejorar económicamente, lo que pasan a buscar es más o menos lo que me gusta decir, como una paz interior, empezar a buscar a sus compañeros y sus compatriotas, poder establecerse por fin en una ciudad y formar una familia. Después, acá no pueden ver tranquilamente los datos sorprendentes de las inmigraciones, la parte más estadística que personalmente a mí no me gusta porque me gusta concentrarme más en la parte cualitativa, pero tengo que poner porque al fin y al cabo es el informe. Y al final, me quería hacer llamar a la reflexión. Con todo lo que he dicho, sinceramente, el Partido General Corredor, y también pienso que en toda la Argentina, existe una grave discriminación. Y yo le quiero preguntar a todos ustedes, primero, ¿hacia dónde estamos yendo? Sin contar, obviamente, cualquier pensamiento político. Con este vamos a hacer de lado, no, si seguimos con este político vamos a ir para mal. Nosotros, como comunidad, como individuales, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo para que la situación mejore? Hay un caso en particular de un colegio en Mar del Plata que no voy a citar su nombre porque sinceramente no vale la pena, que en un primario, hablamos de primaria, tuvieron los padres de una nena de origen boliviana, tuvieron que cambiar el colegio debido a la discriminación que había, a raíz de una charla que hizo una expresidenta del Centro de Bolivianos ahí, y que desde ahí se inició este conflicto. Y podemos ver la ineptitud de las autoridades al ignorar el problema como si no estuviera, y que entonces se tiene que tomar otras medidas extremas, de sacar a la nena de su colegio. Les pregunto, ahora sí, reflexionen, ¿hacia dónde estamos yendo y qué podemos hacer para hacerlo? Para mejorar como comunidad y como individuales. Muchas gracias. No, por favor, no hay nada que aplaudir acá. Además, ya para ir terminando, queremos cerrar con lo que insistimos mucho al hacer todo este informe, la recuperar las voces de esta gente. Así que pasamos a dejar un video de los entrevistados con las frases que más nos llaman la atención, porque la verdad hay frases que dan para pensar. Por favor, silencio. Son muy pocas personas que vienen contratadas, por eso Jorge ganamos muy bien, porque él vino contratado por una empresa, nosotros no, nosotros pasamos con los puestos y aparte por poco nos metemos bajo la cinta, la frontera pasamos por atrás, nunca por los seguridad, teníamos documentos, si no nos regresaba. Entonces llegamos a Buenos Aires.